Bueno, complacido de estar acá con ustedes en esta linda experiencia de hablar un poco de historia y de patrimonio en lo que tiene que ver con monumentos, ¿no? Ya que desde este concepto no solamente se habla de estatua, sino digamos de otros aspectos que de alguna u otra forma, de manera mucho más amplia, integradora, tiene que ver con el concepto, que va ligado a la simbología que representa un hecho, un personaje, alguna actividad específica, y que se quiere honrar en términos de el interés particular de algunos, sobre todo por lo que representa en términos de la memoria histórica, pero también para mantener vivo el recuerdo de ese hecho, de ese personaje o de esa actividad en torno a que a través del tiempo se suscitó mediante aspectos identitarios que se fue construyendo socialmente, fruto de años, de décadas o incluso de siglos, un imaginario colectivo que por ser, digamos, de tipo social, hace que en su momento dado, dentro de la mentalidad que exista en ese territorio, ese monumento tenga un valor importante en lo que eso representa y que en términos de esa simbología merezca, digamos, la pena estar allí porque despierta algunos intereses para. Bueno, el monumento de Manuel Murillo Toro es importante debido a que durante casi media centuria, podríamos decirlo así, 40 y pico de años aproximadamente, Santa Marta entre 1830 y 1870 y algo, ya con el surgimiento de Barranquilla, que ahí es donde las desplaza, en ese periodo que te estoy mencionando, pasó a ser el primer puerto de Colombia, en este caso de la Nueva Granada, como se denominaba en esa época. Entonces, al ser el primer puerto, implicaba que sus actividades económicas eran bastante, mucho más allá de la actividad logística relacionada al comercio exterior que se suscitaba en la carga, ¿no? Que iba hacia la exportación o que entraba de importación y que ahí se iba para el interior del país o en el caso del Foreland en el comercio internacional al resto del mundo. Entonces, por esa condición económica, Santa Marta empezó a tener cierta preponderancia en términos de su resonancia nacional y continental y por las estadísticas que se tenían que hacer en términos económicos de exportaciones, importaciones, de temas de administración pública, de presupuesto y de todo lo demás, se creó un periódico, tal vez en esa época el más importante del país, que era la Gaceta Mercantil. Y la Gaceta Mercantil fue un periódico, como su denominación lo indica, de una prensa en el que mostraba todas las actividades, no solo de Santa Marta, sino que recopilaba también información nacional e internacional, en el que venía todo el barco y este periodista, director de este periódico, un joven inquieto, entrevistaba a todos los que llegaban e iba, porque el barco no solo trae mercancías como carga, también trae personas que son tripulantes y pasajeros. Entonces venían barcos de Europa, de Inglaterra, de Liverpool, de Londres, de Francia, de Le Havre, de Bordeaux, venían de Holanda, especialmente de Rotterdam, Ámsterdam, pero también de las islas del Caribe. Venían de Saint Thomas, de Curazao, de Saint-Domingue, venían también de América Latina, de Maracaibo, de distintas partes, ¿no? De Veracruz, de La Habana. Y ese jovencito que estaba haciendo toda esa recopilación de información en el que recopilaba ideas, estadísticas del barco que llegó, la bandera, qué productos entró y todo ese tipo de cosas. Y tenía informado a Colombia porque toda la información del mundo, de Europa, del Caribe, de Estados Unidos, de Filadelfia, de Baltimore, de New York y de todos los demás, se llamaba Manuel Murillo Toro. Y Manuel Murillo Toro, con ese periódico, pues se hizo, digamos, muy reconocido en el país. De hecho, se casa aquí, su familia, digamos, era de descendencia o de origen samaria, y tomó tanta importancia su nombre como periodista, como director, que después incursionó en la política, y ya sabemos lo que fue Manuel Murillo Toro para
sistema político en Colombia y sale prácticamente de esos orígenes periodísticos aquí Más con la Gaceta reciente. Mercantil. De acuerdo con su concepto, ¿qué personajes deberían ser homenajeados en Santa Marta? Hombre, yo creería que primero que todo hay que hacer obras colectivas. Estamos hablando, es muy bonito conmemorar a través de un busto, o sea, ya me refiero, puede ser en concreto, puede ser en bronce, en madera, eh, en las distintas técnicas que tienes para hacer esculturas, ¿no? Y que se puede, digamos, desarrollar para personajes. Pero yo creo que la colectividad es importante. Yo creo que le tenemos que rendir tributo, así como tenemos a nuestros indígenas que ya se han hecho por el maestro Lombana, que están a lo largo de, digamos, de la bahía. Creo que hay que rendirle también a otros actores sociales que han sido importantes en la construcción social de nuestra ciudad y del departamento de manera particular, ¿no? Creo que hay que rendirle tributo a los pescadores. Un ejemplo, son necesarios, estamos de frente al mar, pero de espalda a esos actores sociales que de alguna u otra forma han hecho posible que eso esté ahí. Entonces hay que rendirle un tributo al pescador artesanal de Santa Marta, además el que nos alimenta, ¿verdad? Si vemos en este caso de pandemia, ¿qué hubiese sido de nosotros si no estuvieran esos pescadores artesanales, que no nos pudiéramos comer ese pescadito que nos llega, a pesar de todas las vicisitudes ahí están? Entonces, yo diría que como personaje más que individual a esas colectividades que de sentido comunitario, y creo que a los pescadores ahí ahí en Taganga, aquí en la Bahía o en Gaira, en el Rodadero Sur, donde hay mucho pescador también, se le pueda hacer, digamos, un buen monumento colectivo con su atarraya o no sé, con su canoa, con su cosa, que los represente y que verdaderamente se sientan identificados para que entiendan que queremos homenajearlos en esa parte. Pues ya hay monumentos a futbolistas, ya de pronto hay algún monumento que se pueda estar desarrollando. Creo que ya en Ciénaga se hizo uno para Carlos Vives, que es muy importante en lo que se está desarrollando. Pero igualmente yo creería que se le puede hacer un homenaje colectivo, no solamente de uno, sino un monumento integrado en el que se recojan esas glorias de alguna u otra forma, no solo del deporte y de la cultura que están allí y de manera colectiva integrarlos, ¿no? Aquí hay, los mejores pianistas de Colombia han sido Samarios, los Lineros, los Bermúdez, los Alarcón, que fueron catalogados como los mejores pianistas desde el siglo XIX porque Santa Marta tenía una cultura de piano y siempre hasta hoy día se considera, hoy por lo menos Andrés Linero está catalogado el mejor pianista de Colombia y hay una escuela de pianistas que han estudiado en distintas partes en conservatorios del mundo, que han estudiado todo el tema y que eso le ha dado también mucha importancia. Pronto coger a esas personas como monumento, 3 o 4, sentados en un piano y hacerles un homenaje, que sería un monumento chévere, ¿no? Porque creo que es fundamental y que la memoria los está olvidando, la historia. Solamente nos estamos quedando con Carlos Vives y yo creo que la música no llegó con Carlos Vives, la música de Santa Marta llegó con otras personas a las que también tenemos que resaltar de tipo colectivo. En ese sentido. En ese sentido, ¿se podría decir que Santa Marta está en deuda con la historia y la cultura? Bastante, bastante. Para más decirte que Santa Marta no tiene un museo. Ya. No hay un museo distrital. Se denomina Santa Marta Distrito Turístico, Cultural e Histórico. Y uno se pregunta, pero histórico, ¿dónde están los programas históricos de Santa Marta? Desde las entidades gubernamentales y desde las iniciativas privadas. Me refiero desde los gremios, los que están en el turismo, los que están en los restaurantes. ¿Qué están haciendo por la historia? Y por el patrimonio, por conservar la memoria y todo lo que esto representa en este caso. Y lo paradójico es que es un distrito histórico y cultural y no tiene un museo. Los museos que están, uno es del Banco de la República, que es una entidad nacional. El otro es de la Universidad de Magdalena, que es de arte y tiene el Museo Etnográfico, pero es de la universidad.
Está la Quinta de San Pedro Alejandrino como museo, pero es porque es un museo vivo. Ahí es donde estuvo Bolívar y es la Quinta lo que está ahí. Y aparte de eso tiene, que es lo histórico, y el otro es un museo de arte contemporáneo. Pero tú quitas eso, ¿dónde está el de las entidades departamentales, el de las entidades distritales, en el que podamos decir, ahí está la historia y el patrimonio del pueblo, ¿verdad? De la antigua provincia de Santa Marta, del departamento del Magdalena, del siglo XVI al siglo XXI, pero también de nuestros tiempos precolombinos, así como lo tiene el Banco de la República, que arranca con el Museo de Oro desde tiempos precolombinos hasta prácticamente el siglo XXI. Es un recorrido por toda la historia. Pero insisto, es una entidad nacional. El territorio como entidad administrativa también tiene que tener su propio museo. Entonces tenemos un balance en rojo, una asignatura pendiente por resolver, ¿verdad? Tampoco se ha creado el Museo de la Memoria Histórica, que está por ley, es una obligación hacerlo. Entonces, ahí estamos.